Hola, bienvenidos una semana más a Descubriendo Libros. Yo soy José Cruz y esta semana os traigo pues otro ranking de las 5 últimas lecturas que he hecho. Y bueno, antes de empezar, tengo que dar las gracias a Laura del canal Lecturas de Medianoche, Lecturas a Medianoche, por el libro que me recomendó de Humanimales de Marta Segarra. Ya lo he recibido, no lo he empezado a leerlo, pero voy por el principio, así que ya lo reseñaré en la semana que viene. Así que bueno, que sepas, Laura, que ya lo tengo aquí y que bueno, en cuanto lo termine ya lo reseño y ya te digo mi opinión. Y bueno, para empezar, esta semana traigo, creo que son tres ensayos y dos novelas. Sé que últimamente estoy trayendo mucho ensayo, pero bueno, es como viene. Depende de cómo voy organizando un poco la prioridad de las lecturas, pues bueno, así es como va el tema. Así que bueno, en quinto lugar voy a empezar con un ensayo que se llama Fantasmas y aparecidos en la Edad Media de Claude Lecouteux. Claude Lecouteux es un historiador francés que está especializado en la historia medieval. Y bueno, me resultó interesante el hecho de que, bueno, de que se estudie la historia desde la óptica, pues bueno, del tema de los fantasmas y aparecidos, etcétera, bueno, que siempre hemos tenido ahí como algo dentro de la cultura occidental, bueno, y en otras culturas, asiática, etcétera. Pero bueno, en el tema de la Edad Media, pues me interesaba mucho saber la opinión de este experto. Y bueno, básicamente lo he dejado en un quinto lugar porque me ha gustado realmente. Me ha gustado, por ejemplo, hay una parte, la parte en la que me ha gustado es en el tema de que primero te hace una especie de, de definición de las diferentes de las diferencias que existen entre un ectoplasma, un aparecido y un fantasma. Es decir, que te explica muy bien qué diferencia hay entre cada una de estas tres elementos. No tiene nada que ver, por ejemplo, un aparecido con un fantasma, es totalmente diferente. Y por lo tanto, pues bueno, antes de empezar con un ensayo, pues siempre es bueno que el historiador o el escritor, pues bueno, nos ponga un poco en antecedentes y nos defina los términos antes de empezar, pues a ver el tema. Entonces, otra cosa que me ha gustado mucho de este ensayo, pues es la recopilación de 1000 anécdotas que te ofrece y que bueno, que son históricas y de las que ha recabado muchísima información, pues desde el año, pues desde la alta Edad Media prácticamente, incluso antes del cristianismo con las religiones paganas ya existía esta especie de separación de doble identidad entre el hombre y un alma que cuando muere ese alma pues se separa del cuerpo y luego pues, puede volver o no volver dependiendo de cómo ha muerto, por ejemplo, si ha muerto en circunstancias violentas, como por ejemplo un asesinato, o el que ha asesinado ha sido a él, o un suicidio, es decir, todo lo que no suele ser una enfermedad o una forma de morir natural, según el autor y según pues, toda la investigación histórica que ha recabado en los documentos, pues es susceptible de que se vuelva a aparecer ese alma que se queda por ahí como en pena. Bueno, esto, como os comento, surge antes del cristianismo, ya con las religiones paganas. Incluso antes, por supuesto, en religiones anteriores más milenarias, pues también existía el tema de la separación del cuerpo y el alma. Pero en el caso de la Edad Media, por ejemplo, es muy curioso ver cómo el tema de los aparecidos o de los fantasmas se tenía muy diferente antes del cristianismo a después del cristianismo. Porque como bien sabéis, el cristianismo cuando llega por ejemplo, al norte de Europa con los vikingos, que por ejemplo los vikingos al principio pues tenían sus propios dioses politeístas y paganos, pues esos dioses que tenían ellos pues eran muy diferentes.
y luego se cristianizaron, empezaron a hacerse cristianos y empezaron a asumir las tesis y las doctrinas del cristianismo. Bueno, pues antes del cristianismo es muy curioso cómo en las religiones paganas se entendía la aparición de un alma, de un fallecido, como se entendía de una manera, y luego después del cristianismo se entendía de otra muy diferente. Porque el cristianismo lo que ha tenido siempre es que ha intentado, con el tema de la teología y los estudios y tal, ha intentado siempre interpretar pues de otra manera los acontecimientos. Y entonces eso acabó cuando llegó el purgatorio. Cuando llega el purgatorio, pues claro, ahí eso es una zona que se queda como intermedia entre el cielo y la tierra, y esa sala de espera es en la que se supone que están habitando todas esas almas que no saben todavía dónde ubicarse, y son las que son más susceptibles de volver a la tierra, aparecerse en forma de fantasma o en forma de aparición. Así que pues bueno, es un ensayo que me ha gustado por ese tema. ¿Qué es lo que no me ha gustado? Pues no me ha gustado, por ejemplo, que el título te ofrece te hace pensar que va a ser una historia de la Edad Media, y no lo es de los países nórdicos. Básicamente son las sagas escandinavas y las germanas. Es decir, que se centra muy casi exclusivamente en esos dos temas, ¿no? Y bueno, hace lectura, hace resumen, anécdotas muy interesantes de todo lo que ocurría, por ejemplo, en Islandia. En Islandia, pues claro, allí pues la vida era muy dura porque con el frío pues los cultivos el cultivo les costaba entonces había muchas hambrunas, habían guerras entre ellos, se peleaban, y había había muertes poco naturales muy habitualmente, y entonces también eso traía consigo pues que hubiera también posibilidad de que volvieran las apariciones, que normalmente pues cuando te hablan de apariciones era pues una forma de amenazar a aquellos que eran más violentos para que no hicieran las cosas que estaban haciendo, porque si no luego iba a volver el espíritu del que se había cargado para tomar venganza. Es decir, que todo tenía esa explicación, que lógicamente el tema de los fantasmas, pero a nivel antropológico o a nivel histórico, pues a mí pues me resulta muy interesante saber cómo se ha sentido el tema de este tipo de fenómenos del fantasma, de la aparición y eso a nivel histórico, y qué orígenes lógicamente reales tiene todas esas apariciones. También te habla del vampirismo, de en qué zonas se solía hablar más de vampirismo, cómo intentaban tener a los fallecidos o los clavaban con estacas para que no se movieran. No era para matar al vampiro, sino que era para que no se levantara el cuerpo y fuera a visitar a los vivos. Luego otras formas era de los enterraban boca abajo, otras veces les ponían piedras encima, es decir, otras veces ponían clavos ahí en las cajas del fallecido. Es decir, que hay 1000 procedimientos de estos funerarios que están también muy interesantes, y que este autor, Claude Legouteux, nos lo explica súper bien. Y bueno, en ese aspecto ya os digo, le he dado un 3 estrellas, pero es un ensayo que bueno, que es perfectamente, que se puede leer, y es muy ameno y muy interesante. Bueno, y hablando de fantasmas, en el cuarto puesto os traigo una novela que no es de fantasma, es de ciencia ficción, pero ahora entenderéis por qué está relacionado con los fantasmas, que es Nocte, de Carlos Sisi. Carlos Sisi, como bien sabéis, pues bueno, os he traído hace poco varias cositas de él. Os traje la trilogía Rojo, la trilogía vampírica. Os he traído también, pues bueno, os he comentado que él fue un escritor que se originó con el tema zombie y luego incursionó en el tema de la ciencia ficción por la puerta grande, y que escribió en mi novela favorita del año pasado, que era Homine Ex Machina. Bueno, pues detrás de esa novela que me gustó tantísimo, fui a buscar Nocte, también de ciencia ficción, escrita anteriormente a Homine Ex Machina, y bueno, me la he leído y es un 3 estrellas, es mucho más flojita que la otra. Es una novela que de todas formas tiene una premisa muy interesante. En un campo, o sea, en una granja de la campiña inglesa, la familia Drew encuentra un día una especie
de círculo en medio del campo. Se ha originado así de golpe y porrazos y a través de ahí pues se puede ver unas formas como si hubiera un pasaje, pero está como deformado. El caso es como si fuera una puerta a otra dimensión. Y bueno, a partir de ese momento empiezan a acontecer una serie de circunstancias que hacen pues que al final pues bueno, pues el policía del pueblo llame a los especialistas del gobierno. Entonces la Seguridad Nacional manda a Tom, que es el protagonista, o sea, uno de los protagonistas, y él a su vez a Kalala, ¿cómo se llama? Una científica india, que no me acuerdo cómo se llama. Ah, sí, Lalasa Kapoor, que es la protagonista realmente. Y bueno, esta científica la pone al mando del proyecto Nocte. Intentan ocultar esa puerta a otra dimensión porque puede ser peligrosa, claro está. Entonces cierran todo, dejan el arco dentro de un gran edificio y a partir de ese momento Lalasa Kapoor empieza a investigar, pues bueno, si se trata de otra dimensión. Entonces, cuando esa especie de aro se carga de energía, pues a veces suelta pues, como presencias fantasmales que saltan de una dimensión a la otra. Es por eso que han elegido a esta doctora, porque parece ser pues, que tiene algún tipo de poder paranormal. Ella será la encargada de formar un equipo, harán como una especie de casting, irán buscando a gente que tenga capacidades especiales para poder, entre un equipo de gente, pues poder entender primero qué significa esa puerta a otra dimensión, proteger a la humanidad de ella si en un momento dado es peligroso, y luego pues lógicamente después de unos años intentar atravesarla y investigar a ver qué hay al otro lado. Y bueno, la premisa, como os digo, es muy interesante, está muy bien, pero bueno, ya veréis, bueno, es un 3 estrellas, me lo he leído, porque la parte que no me ha gustado básicamente es que pues la premisa se desinfla, luego no sabe mantener tampoco normalmente pues siempre dejamos casi lo más importante pues para la mitad o tercer tercio de la novela. Pues nada, todo es lineal, no hay ningún nudo así extremadamente interesante, y el final pues bueno, te lo ofrece, pero tampoco es una cosa para... Así que pues bueno, para los amantes del misterio sobrenatural y un poquito de ciencia ficción, pues bueno, Carlos y sí, pues con una lectura súper fácil, eso sí, súper amena, que te pasa las páginas enseguida, pues es una lectura que está muy bien, pero para eso, para leerla una vez y ya está. No es, ni mucho menos, la trilogía de Rojo ni Omine es Máquina. Bueno, en tercer lugar traigo X, del escritor holandés Thomas Olde Heuvelt, que bueno, esta novela fue se habló mucho de ella hace un año o 2 años, y bueno, pues es una novela de terror, de fantasía, y consiste en que una bruja convive en Rock Spring, que es un pueblecito pequeñito de Estados Unidos, y toda la población sabe que está la bruja, que convive con ellos, que en cualquier momento se les aparece en una casa, se queda ahí en un rincón, o va caminando por la calle detrás de alguien y tal, y esta bruja tiene los ojos cosidos y la boca también. El caso es que mientras que tenga los ojos cosidos y la boca cosida, no pasa nada. Pero el día que ocurra algo que haga que abra los ojos o abra la boca, entonces sí que puede ocurrir cosas. Por lo tanto, pues bueno, la novela parte de una premisa muy interesante, como podéis comprobar. Es muy original, en el sentido de que, bueno, normalmente pues las brujas van escondidas por ahí, no las ves, pero aquí está pues como integrada, está por aquí, aparece por ahí por cualquier lado. No habla, no dice nada, es muy tétrica, pero claro, a fuerza de acostumbrarte, pues podréis pensar que se vayan del pueblo, pero resulta que no pueden irse, porque sobre el pueblo cae una maldición que consiste en que si tú te alejas demasiado tiempo del pueblo, empiezas a tener instintos suicidas, y entonces pues la gente se suicida y muere a
los 2 o 3 días. Así que pues todos lo saben y bueno, acuerdan que tienen que convivir con la bruja, pero intentan no relacionarse con ella, no hacerle nada, etcétera, para que no. Y para ello pues montan un equipo que se llama el equipo X, que es un equipo de vigilancia para tener siempre controlada en cada momento a la bruja para que nunca pueda ocurrir nada. Hasta que un día ocurre. Y bueno, no os puedo contar nada más. Es una novela que, bueno, es un poquito gordita, tiene 500 páginas. Y es una novela que, bueno, que es un 3 estrellas. Tampoco es. La premisa está muy bien, pero bueno, luego, pues eso, llega un momento en el que se congela bastante la novela. Por eso es por lo que quizás si le hubiesen quitado 200 páginas se hubiese quedado clavada. Pero ya al hacerse tan pesada, tan monótona, pues bueno, y ya un instante antes del final, hay un momento ahí que se pone eso muy pesado. Empiezan con los sueños, no saben lo que es verdad de lo que no lo es, medio realidad, medio no es. Ahí es donde ya termina ya de desinflarse. El final está bien, pero bueno, no merece la pena tanta página y luego tanta paja para ese final tampoco. Así que pues bueno, una novela de terror, original, pero bueno, para una lectura y poco más. Bueno, en segundo lugar os tengo que traer un ensayo cortito, pero muy interesante, y este sí que ya tiene 4 estrellas. Este ensayo es de Mark Twain, y bueno, el famoso autor de las aventuras de Huckleberry Finn. Bueno, pues este autor americano, pues con este ensayo que escribió pues ya de mayor, ya en sus últimos años, él falleció en 1910, pues un poco antes, escribió estas reflexiones contra la religión. Y en este ensayo que intentó publicar, bueno, en un principio lo escribió simplemente para sí, pero bueno, no llegó a publicarlo porque bueno, ya sabéis las reacciones que habían entonces pues contra la gente que era atea y agnóstica. Entonces, pues bueno, en principio no lo publicó. Luego, donde él vivía, resulta que había una mujer ya mayor, pues que se ve que tenía una asociación cristiana y eran pues gente pues muy fundamentalista, y entonces pues bueno, tenían realmente una guerra abierta contra él para que no sacara nunca a la luz este tipo de escritos. Y la verdad es que es un ensayo corto pero muy contundente. A mí la verdad es que me ha encantado porque me ha parecido absolutamente, vamos, fuera de su época histórica, ¿no? Estamos hablando de principios del siglo XX y sin embargo le mete una caña ahí al tema de la religión que es bestial. Dice, por ejemplo, pues eso, que cómo se puede decir que Dios es misericordioso cuando no hay ni un solo ejemplo en el mundo en el que se pueda demostrar esa misericordia, o que pueda ser el Dios que pueda ser el garante de la moral por encima de todo cuando él no ha aplicado esa misma moral con todos sus esto. Luego también tiene una parte muy interesante, muy curiosa, en la que todo esto te lo explica muy sencillo, un lenguaje muy directo, pero muy contundente. Te dice, Dios se separa de su hijo, de Jesús. Jesús baja a la tierra, entonces Dios sigue siendo el vengativo, el que si cometes un pequeño error lo vas a pagar por 10.000 veces, igual que pasó con Adán. Que Adán dice, vamos a ver, si es el primer hombre que viene al mundo, es como un ordenador, es como un bebé, y le empiezas a poner normas de que no coma manzanas, de que no haga esto, de que no haga otro, y él no sabe ni lo que es una manzana, no va a ser fácil que se equivoque. Pues nada, resulta que el castigo de Dios es 10.000 veces superior en proporción a lo que ha cometido el pobre Adán. Bueno, pues empieza a hacer así un montón de ejemplos de este tipo y está súper gracioso y súper curioso. Lo escribe de forma seria, pero sí que de vez en cuando pues suelta ahí alguna ironía o algo de eso que está súper interesante. Lo más curioso de este ensayo es que fue escrito en 1910 y no fue publicado, y no fue publicado hasta 1963, es decir, 53 años después. Por eso, porque, o sea, fijaros, desde que lo escribió, su hija Clara, que era la que
continuó con los derechos de sus obras, intentó publicarlo, pero vio que había una reacción de la gente contra ese escrito, que vamos, que era imposible poder publicar eso. Entonces, luego ella se hizo más mayor, se casó, y cuando intentó ella otra vez, más adelante, cuando ya esas asociaciones cristianas estaban un poco más relajadas, cuando intentó otra vez hacer amago de publicarlo, el marido también le dijo que no lo publicara porque no quería problemas y tal y cual. El caso es que al final ya se publicó en el 63, o sea que 53 años después, y ya se consiguió publicar, pero la edición y la traducción que tenemos en la actualidad es de esa época, es decir, fue una vez se publicó y esa es la copia que tenemos en la actualidad. Por lo tanto, lógicamente, por lo curioso de este ensayo, por la historia que representa y lo que tiene detrás, tenía que pedirlo en papel. Por lo tanto, lo he leído en digital, pero me lo he pedido en papel porque estas son de esas pequeñas joyas que hay que conservar. Bueno, y en primer lugar, con un 4 estrellas también, traigo un ensayo de astronomía de José María Maza Sancho, un astrónomo de Chile, el chileno, y nada, y nos trae este interesante ensayo en el que, según él nos cuenta, él se inspiró en una conferencia que escuchó en Tucson en 1976, en el que se hablaba de que el calcio que tenemos había un profesor allí, un astrobiólogo, que decía que el calcio que nosotros tenemos en los huesos proviene de las estrellas. Aquello empezó a rondar a José Maza la cabeza y le pareció una frase muy bonita y muy impactante. Entonces, a su regreso a Chile, pues empezó a escribir ensayos referidos pues a toda la materia de la que estamos nosotros, los humanos constituidos, y que tiene su origen en las estrellas. Bueno, pues él está en CATA, me parece que el CATA es una sociedad astronómica muy importante, pública, de Chile, y bueno, esta novela es reciente, realmente no sé a ver de qué año es del 2017, y toda la información que encontramos en este ensayo es, pues bueno, es de radiante actualidad y de datos, de información privilegiada, porque él está al día de todo este tema. Este autor fue premio de Ciencias Exactas en el 1999, y con esta obra nos trae una cuestión muy bonita, y es que, salvo el hidrógeno, el resto de materiales que componen nuestro cuerpo provienen de las estrellas. Y para ello, para explicárnoslo, vuelve atrás y empieza a contarnos, pues bueno, el origen de las estrellas, el Big Bang, el tiempo que duró el Big Bang en formar, o sea, después del estallido inicial, como las nebulosas empezaron a buscar la masa de los trozos más grandes, se iban uniendo para formar planetas, nuevas estrellas, galaxias, nebulosas, etc. Y es muy interesante. Y normalmente en este tipo de ensayos, el problema que tiene es que, al ser una rama tan amplia, es decir, al ser una ciencia tan amplia, se pueden muchas veces se pierden pierden un poquito el hilo, ¿no? Intentando abarcar mucho en los ensayos, pero él no, él se centra en las estrellas. Por lo tanto, todo lo que él cuenta de galaxias, de agujeros negros, de materia, de cómo se junta la materia, de qué cantidad, de qué proporción de materiales, de componentes tiene, porque es muy diferente los materiales de una estrella joven que de una estrella vieja, que de un planeta, que de un satélite, etc. Y él pues nos explica por qué cada composición de cada astro te dice qué edad tiene más o menos y en qué periodo de su vida está. Nos dice, por ejemplo, que el Sol, nuestro Sol, si fuera una persona, tendría ahora mismo unos 37 años. Son datos. Este hombre, que claro, como viene de las ciencias exactas también, pues claro, es muy bonito porque es que te da muchos datos. O sea, todo lo que te explica,
todo te lo fundamenta en tema de estadísticas y en datos, y te hace analogías, te hace ejemplos como de este tipo, y para que de esa manera sepas más o menos qué vida le queda al Sol para morir y para achicharrar la Tierra, claro, porque dice que le quedan 1.000 millones de años, pero dice que dentro de 2.000 millones pues empezará ya a engordar, empezará a hacerse una gigante roja, y bueno, que casi prácticamente lo que es su diámetro alcanzará hasta donde estamos nosotros. Por lo tanto, nosotros ya no tendremos que estar aquí, tendríamos que habernos ido a hacer, pues eso, dentro de 1.000 millones de años tendremos que ir planteándonos en ir buscando un sitio. ¿Y qué sitio nos dice José Maza? Pues dice que para no ser achicharrados tendríamos que vivir entre Neptuno y Urano. Es decir, que cuando se convierta en una estrella gigante roja, será tanto el calor que desprenda, 600 veces más del que desprende en la actualidad, que para que viviéramos a la misma temperatura que vivimos en la actualidad, tendremos que vivir entre Urano y Neptuno. Por lo tanto, estos ejemplos, o sea, son los que hacen que muchas veces la complejidad de la ciencia se nos quede, o sea, sea algo, te lo explique de una forma cotidiana, y la verdad es que es muy bonito. Y nada, este libro es súper interesante, desde el principio hasta el final. No os puedo contar más porque son tantos los datos que no se me pueden quedar todos, pero la verdad es que lo he disfrutado muchísimo, muchísimo, y este sí que os lo recomiendo como primera lectura de esta semana. Y bueno, con esto ya me despido. Espero, ya te digo, Laura, espero leerme este libro para la semana que viene y darte la reseña para ver qué tal me ha parecido. Es un libro que acaba de salir hace poquito, creo el día 8 de febrero. Y bueno, y parece ser que tiene muy buena pinta al respecto de los animales, nuestra relación con los animales, y me ha parecido una propuesta de Laura muy interesante. Así que para la semana que viene espero tenerlo ya leído. Y bueno, y para terminar ya, pues, hoy no me he puesto mis libros, bueno, es igual. Aquí tenéis la tacita del podcast, el Club Gorky Podcast, para que nos sigáis, a Pablo Soria y a mí, reseñando pues las novedades literarias también por ahí. Y bueno, y mis libros que los tengo por ahí, que no los he colocado hoy, El coleccionista de sueños y La muerte del señor Durán, que podéis encontrar en Amazon. Y bueno, y una buena noticia, y es que ya he terminado ya de escribir mi tercer libro, lo terminé hace poquito, estoy ahora mismo maquetándolo, ya lo he subido a Amazon en formato ebook, pero todavía no está disponible, o sea, todavía no, yo creo que hasta que no acabe la maquetación de las ediciones de tapa blanda y de tapa dura, no activaré los tres formatos. Pero bueno, estoy en el periodo de corrección, en el periodo de maquetación. Cuando termine con todo esto, ya, pues bueno, ya os diré cuando ya tenéis ya disponible el tercer libro. Y bueno, y ya un día pues tendré que coger y ponerme y hacer un vídeo de los 3 libros que he escrito. Pero bueno, más adelante. Ahora de momento voy a terminar de maquetarlo, de subirlo, y ya os contaré novedades. Y nada, simplemente ya agradeceros vuestra paciencia y el estar aquí cada semana. Espero que alguna de estas 5 lecturas os haya gustado. Espero traer más novela la semana que viene. A ver si, aparte del ensayo que os he comentado, traigo más novelas, que yo supongo que también os apetecerá más. Y bueno, y también estoy pensando de hacer, no sé vuestra opinión, hacer un especial, como hice el de los vampiros, pues hacer un especial con mis lecturas de Stephen King o mis lecturas de terror, por ejemplo. Pero bueno, ya me diréis vosotros qué es lo que opináis, si tenéis alguna petición que hacerme de, pues eso, de algún especial sobre algún género en concreto que os interese, pues bueno, me lo podéis comentar y intentar hacerlo. Y bueno, pues lo dicho, muchas gracias por estar ahí y hasta la semana que viene.